Bueno, estamos de regreso con Sábado al Día, espacio de información inteligente y momento entonces de la Conexión X. Como habíamos presentado en la parte introductoria, tenemos un interesante conversatorio con un invitado muy especial a quien pues hemos llevado ya al grado de amigo, compañero, pero primero es diplomático, abogado, analista internacional. Elic Fernández Carrera está con nosotros, y en qué momento más oportuno, señores, con todos estos cambios en plazas importantes que ha hecho el Poder Ejecutivo. Con él vamos a hablar entonces de este y otros temas aquí en Sábado al Día. Muchas gracias, Elic, hermano, por estar con nosotros. Un placer estar con ustedes, todo el auditorio, el país que está en sintonía con Sábado al Día a través de este Teleuniverso Canal 29. Un privilegio para mí realmente poderme comunicar con todo el Cibao y el país a través de esta plataforma. Elic, estaba hablando con unos amigos antes de entrar en materia, y con todas esas responsabilidades, Elic, señores, es un profesor también a nivel de maestría, creo que de doctorado también, ha ocupado varios cargos en el servicio consular. ¿En qué Elic Fernández Carrera despeja la mente? ¿Cuál es el hobby de Elic Fernández Carrera con tantas cosas y tantas responsabilidades? Bueno, yo despejo mi mente cuando termino los compromisos tanto laborales de mi oficina de abogado, mi trabajo en la Cancillería. Lo que me pongo es a leer o ver una serie en Netflix, y luego cuando ya Desafección política, que ha tenido un gran impacto el libro de Desafección política, y estoy escribiendo un trabajo que quiero darte la primicia para la gente de Sábado al Día de Teleuniverso, que se llama Los Presidenciables RD 2028, un trabajo muy interesante con los perfiles de los posibles presidenciables de cara al 2028. ¿Ese documento lo está trabajando como un libro, un ensayo, o en qué formato? Es un libro que trae un perfil biográfico para que la gente sepa quiénes son las figuras y de dónde vienen, cuál es su ascendencia, de que pudieran ser presidenciables de cara al año 2028. Y cuando hablamos de presidenciables, Elic, ya que tocaste ese punto, ¿realmente hay mucho talento político o la gente sigue confundida con la ocupación de los cargos y el manejo de la nómina? Sí, eso es común. Por ejemplo, cuando el Partido de la Liberación Dominicana gobernó, nos dimos cuenta que aparecía en ese partido aproximadamente 20 presidenciables. Ese fenómeno está asociado muchas veces a manejar un ministerio, una dirección. Ahora lo vemos en el PRM, donde hay aproximadamente, en el trabajo de investigación que estamos haciendo, hay 28 al día de hoy personas con ese perfil presidencial. Muchos de ellos quizás tengan el talento, la preparación académica, pero ellos se entienden presidenciables en función de que ocupan una determinada posición pública. Ocurre muchas veces, y te lo digo como politólogo, que cuando dejan de ocupar esas posiciones, entonces ya se cae ese proyecto, pudiéramos decir. Y en el caso entonces de esa sobreabundancia de presidenciables, así como otras conductas de quienes están en el poder, llegamos posiblemente a la desafección política. Y tengo ahí lista esta línea, si la tenemos ya preparada, la imagen de la portada de desafección política. ¿Qué encontramos en este libro más reciente de Elic Fernández, Desafección política? Bueno, la idea no era hablar del libro, vamos a hablar de temas internacionales. No, pero espérate, vamos a hablar, claro. Mencióname el libro porque está interesante ese título, ¿oíste? Sí, el grado de desafección política, como recordarás, en el año 2020 votó menos del 50% de la población, y todo se lo atribuimos a la pandemia. Muy bien, la excusa perfecta. Gastamos aproximadamente este año 24.000 millones de pesos en el proceso electoral, y aproximadamente 11.000 millones de pesos que se lo dieron a los partidos políticos. Estamos hablando, para la gente de Teleuniverso al Día, de más de 35.000 millones de pesos en el proceso electoral dominicano. Entonces yo te puedo decir como politólogo que somos la democracia más costosa de América Latina. ¿Qué cantidad de gente votó? El mismo sobrepasamos a 50.3, o sea, la mitad del electorado que estaba llamado a votar, de 7.4 millones, no votó. Entonces eso indica que hay una serie de factores que son predisponentes hacia el rechazo a los partidos políticos, de las organizaciones políticas. Por lo tanto, en ese trabajo, en ese libro, nosotros hacemos un estudio, una sincerización de los factores que son predisponentes a ese desencanto de la gente de la actividad política, a los fines de que los actores políticos y los actores del sistema electoral estudien esos factores y contrarresten esa situación, a los fines de que no vayamos a conducirnos como en los casos de
de Honduras o de Brasil o de Ecuador a que tengamos que implementar el voto obligatorio, de modo que ya la gente no le interesa votar, entonces se tiene que incurrir a eso. Posiblemente entonces ese desencanto nos lleve a otro tema que está en discusión, y son el auge de las candidaturas independientes o el sueño de las candidaturas independientes. ¿Cómo ves tú esta aprobación, de acuerdo a la Junta, de las candidaturas independientes a partir de los próximos procesos? Sí, esa figura desde el punto de vista politológico lo llamamos los famosos outsiders. Entonces, ese es un fenómeno peligroso, porque entonces eso te lleva a fenómenos como ocurrió en Brasil en la década de los 80 con Fernando Collor de Mello, ocurrió en Guatemala con Jimmy Morales, un pastor evangélico. Vemos el caso de Milei, un hombre atípico que no viene de la actividad política propiamente dicho. Entonces, es muy peligroso. El mismo caso de Estados Unidos, que vamos a hablar en un ratito tú y yo sobre la toma de posesión de Donald Trump. Vemos como Donald Trump es un hombre que no viene de la actividad política tradicional, sino que es una especie de showbiz, un hombre que viene del espectáculo y, óyeme, se ha colocado 2 veces al frente de la más importante nación del mundo en este momento. Tú ocupas posiciones institucionales con el PLD. ¿Cuál es la postura entonces que podrían tomar los partidos fuertes del sistema o grandes ante el surgimiento, la probabilidad de que tengamos candidaturas independientes? Porque particularmente entiendo que esto, si no se establecen delimitaciones, reglas claras desde la Junta, esto podría salirse de control, pero es lo que uno interpreta. ¿Qué lectura le das tú a esto? Bueno, yo no quiero pronunciarme porque no estoy autorizado para hablar de ese tema, pero sé que ya los partidos políticos mayoritarios, en este caso el PLD, el PRM y la Fuerza del Pueblo, han iniciado acciones conjuntas y van a modificar la ley 3318 de partidos políticos y la 2023 sobre el régimen electoral, y ya han sostenido reuniones con la Junta, porque de verdad que esto debe normarse. Ahora sí, como abogado debo decirte que es un soberano disparate lo que ha hecho el Tribunal Constitucional, y te lo explico de la siguiente manera. La ley de partidos contemplaba ya este tipo de candidaturas para personas que no forman parte de las organizaciones tradicionales. Acuérdate que ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Por lo tanto, le daba a Luis Manuel Flores la posibilidad de que si no pertenecía a una organización tradicional, a través de una agrupación o movimiento político, pudiera organizarse y participar en el proceso electoral. Y ha dejado incluso los mismos requisitos: buscar firma que te represente una organización y tener un determinado programa al área donde vas, ya sea diputado, senador o la candidatura presidencial. Por lo tanto, lo que deberá hacer el Congreso es ajustar las leyes como manda el Tribunal Constitucional, y la Junta Central Electoral crear un reglamento que permita, como bien dices, inteligentemente dice, normar ese proceso a los fines de que no se haga un caos en términos de las aspiraciones y de mucha gente que hasta por verse en una foto como candidato se inscribe en un proceso. Vamos al plano internacional, que es lo que a la gente le interesa. No, yo me imagino esta población con tantos problemas a la hora de mirar esa boleta. Imagínate tú 200 candidaturas independientes, el problemón que tendríamos. Del decreto 2025, así como el 1925, Eli, con las nuevas designaciones en el servicio exterior, ¿podríamos decir que la de María Isabel Castillo Báez como representante ante Estados Unidos es la más importante? ¿Cuál es la lectura que das tú a estos movimientos que son normales, de acuerdo a la ley 630-16? Sí, la ley 630-16, que es la normativa que crea el Ministerio de Relaciones Exteriores y norma todo el proceso, y el reglamento 49-19 de la carrera diplomática llama a la alternancia y la rotación. Entonces ahí hemos visto que se ha estado cumpliendo, y vimos algunas rotaciones de embajadores que no son de carrera, como el caso de Tony Raful, el caso de Juan Bolívar Díaz, que son cuadros políticos que han sido designados, pero también hay otras importantes designaciones, como tú mencionabas, que vienen de la carrera diplomática. Desde el punto de vista, la diplomacia se divide en 2 grandes grupos: la diplomacia bilateral y la multilateral. La más importante misión diplomática con la cual República Dominicana tiene relaciones diplomáticas desde el punto de vista bilateral es con Estados Unidos, como bien tú dices. Ana Isabel Castillo, que estaba en México, pasa ahora a los Estados Unidos. Desde el punto de vista multilateral, Luis Manuel, entonces nuestra principal organización con la que tenemos relaciones es la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, usted es un hombre que ha estudiado el tema
y es correcto, Ana Isabel Castillo va a ocupar la principal posición y como decías hace un rato, ayer se generó mucho escozor, cuestionamiento en términos de que doña Sonia Guzmán de Hernández no fue designada ni como embajadora alterna en la Cancillería y no se sabe si irá a ocupar alguna otra posición pública de cara al anunciado relanzamiento del gobierno del presidente Abinader. Elic, pareciera que los asuntos bilaterales con Estados Unidos mayoritariamente lo maneja de manera muy propia el mismo presidente, la misma figura presidencial. ¿Qué rol entonces ocupa o ejerce en funciones prácticas un embajador ante Estados Unidos? Porque vimos, por ejemplo, que los 4 años que estuvo doña Sonia o que ha estado doña Sonia, todo ha transcurrido de manera muy tranquila en torno a su figura diplomática. ¿Qué debe de hacer un embajador ante Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que hay, en diplomacia como en política hay cosas que no se ven, entonces lo que trascienden son las cosas. Pero el día a día de una misión diplomática es relevante, imagínense. Desde la simple repatriación de un dominicano hasta sostener encuentros, por ejemplo ahora con el tema del DERECAFTA. O sea, hay un dinamismo y por eso en cada embajada de esa hay 10 o 12 personas que están cada uno con diversas responsabilidades y la mayor actividad diplomática desde el punto de vista bilateral la tenemos con esa misión. Por lo tanto, incluso ahí tenemos la misión la misión diplomática ante Estados Unidos, pero también tenemos en el mismo local la misión ante la Organización de Estados Americanos, que tienen ambas sede en Washington. Por lo tanto, ambas ejercen una dinámica importante. Los aspectos que tienen que ver con las relaciones bilaterales propiamente dichas, ese día a día entre el país en el que está representando, lo que tiene que ver con los acuerdos desde el punto de vista comercial, hay que darle seguimiento, lo que tiene que ver con la protección y la representación de los intereses de los dominicanos y mantener al Estado informado sobre todo lo que acontece en ese país. O sea, son muchas las funciones, lo que pasa es que no son del día a día público, pero tiene mucho trabajo un embajador. Vamos a quedarnos en Estados Unidos, Elic, y un tema que crea mucho morbo es la no ausencia o no invitación del presidente Luis Abinader a la toma de posesión de Donald Trump, que será este lunes 20 de enero. Así ¿Qué es. pasa realmente? ¿Por qué el presidente, a pesar de toda esa apertura que ha tenido con los Estados Unidos, que ha tenido encuentros, acercamientos, no está invitado? ¿Qué realmente pasó ahí? Mira, lo que sucede es lo siguiente, mi querido Luis Manuel y audiencia de Sábado al Día de Teleuniverso. Gracias por el privilegio de comunicarme con ustedes. Mira, no es que Abinader no ha sido invitado, es que no se estila. No se estila. Estados Unidos tiene relaciones con aproximadamente 178 países bilaterales. ¿Te imaginas lo que implica el recibir 78 jefes de Estado y de gobierno en Estados Unidos de Norteamérica? Por lo tanto, el protocolo y el ceremonial de Estado de este tipo de actividades nunca ha implicado la presencia de jefes de Estado o de gobierno de otros países. Pero como Trump es muy atípico, tú lo sabes, entonces se inventó invitar, no en calidad de presidentes, porque el Estado no es que lo invita, sino que él lo invita en calidad de amigos a presidentes con los cuales él tiene cierta cercanía. Y como doy seguimiento al tema y he estado abordando esto y voy a analizar mañana a través del canal 4, el canal hermano de este, toda la cobertura de la toma de posesión, entonces él ha invitado a Nayib Bukele, a Javier Milei, a Jair Bolsonaro y ha invitado a algunos primeros ministros y gobernantes de Europa. ¿Qué ocurre? Que en el caso de Javier Milei tiene gran afinidad con él, en el caso de Nayib Bukele, y entonces han sido invitados. En el caso de Jair Bolsonaro, se le presentó una situación especial que como tiene procesos pendientes con la justicia brasilera, un juez determinó que él representa peligro de fuga, por lo tanto no quiso devolverle el pasaporte para que Bolsonaro. Entonces, esto es atípico desde el punto de vista de la ceremonial y el protocolo de Estado, que se hayan invitado, y Trump es muy disruptivo. Hay casos, por ejemplo, de dominicanos que han cabildeado, porque incluso... ¿Cómo? Espérate, ¿cómo así? ¿Cabildearon? ¿Omar Fernández Sí, entonces cabildeó? Déjame explicarte. Explícame eso, espérate. Déjame explicarte lo que ocurre. Hasta el día de ayer había recaudado 555 millones de dólares la toma de posesión de Donald Trump. Y vimos como empresas como Apple, Meta, entre otras, han estado aportando. Entonces, Trump convierte todo en dinero. Tú recordarás cuando, por ejemplo, se presentó por primera vez ante
la Fiscalía de Nueva York, y ese día recaudó aproximadamente 148 millones de dólares en aportes de sus contribuyentes. Y entonces, en muchas de estas invitaciones hay gente que hace aporte y cabildea un tipo de invitación de este. Entonces hay personas, hemos visto como por ejemplo el caso de Santiago Matías Alofoque, que siempre va a actividades que él hace pro recaudación de fondos en Mar-a-Lago, y que tiene una buena relación con la que fue embajadora, la señora Bernstein. Y por ejemplo, hemos escuchado que Santiago Matías ha sido invitado, Omar Fernández, Hito Bisonó y otras personas, pero no implica que sea una invitación del Estado norteamericano, sino que Trump y su equipo han generado este tipo de invitaciones. Y sí, te lo digo con responsabilidad, muchas de estas invitaciones se cabildean, porque en este país se acostumbra a vivir de ese bulto, y ya hemos visto como desde ayer una serie de políticos y personas vinculadas a los medios de comunicación generando ese bulto. Yo he sido invitado, y gente que no tiene conocimiento, entonces argumentando los medios de comunicación diciendo: Luis Manuel, no invitaron al presidente Luis Abinader, pero no se trata del presidente Luis Abinader, sino que el ceremonial y protocolo de este tipo de ceremonia, la intronización, la toma de posesión de un presidente norteamericano, no estila. Oye lo que te digo, para que tú veas cuando habla alguien con el lenguaje diplomático. No te digo, no acostumbra, no se estila invitar a jefe de Estado. Pero Trump lo ha hecho en calidad de sus amigos. Y bueno, en el caso de los dominicanos que están cabildeando o que han cabildeado, todo esto se capitaliza también políticamente de cara al 28 o al 32, lo que sea. No, no es necesariamente. En el caso suyo, que es mi compañero y especialista en estrategia de comunicación política, brillante, por cierto, Santiago nos mandó uno de los mejores representantes. Usted sabe que los likes no son votos. Si fuera así, entonces tú sabes quién fuera el presidente de la República. Pero inclusive para el año 2016 intentó con una diputación y no le fue bien, y no pasó ni el proceso interno. Entonces, los likes no son votos, necesariamente. Definitivamente. No porque tú tengas popularidad. Si fuera así, muchísimos amigos tuyos como Cristian Casablanca, entre otros que tienen mucha presencia, el sujeto, entre otras figuras que son muy presidente, Amelia Alcántara, estuvieran en el Congreso. No, los likes no son votos. Una cosa es el mundo del espectáculo, y otra cosa es que el pueblo dominicano vaya a votar por la espectacularidad, con la amenaza que tú bien identificas, que ahora esta decisión populista desde el punto de vista de la justicia del Tribunal Constitucional ha creado un lío, y vamos a tener 200 precandidatos presidenciales de cara, porque imagino que se van a inscribir. Hay un gran fallo. Ayer en un medio decía yo que hay un principio de igualdad. Entonces, si Luis Manuel Flores o Pedro o Juan son candidatos por los partidos tradicionales, le toca el 80% del financiamiento. A los otros les toca el 20%. ¿Qué ocurre? Que hay un principio de igualdad jurídica en el Estado de Derecho. Por lo tanto, si a Abel Martínez, a Pedro, a Juan, a Abinader, a Leonel le van a dar 15 millones de pesos, que no son esos, que tú sabes que son mucho más, entonces a Santiago Matías, a Pedro o a Juan que se inscriban, hay que darle la misma cantidad. Por lo tanto, se ha creado un caos desde el punto de vista institucional, el Tribunal Constitucional. Bueno, eso es lo que está alimentando que de 8 millones de electores entonces tengamos 8 millones de candidaturas en algún momento, porque todo el mundo va a querer aspirar. Elic, hablando brevemente ya para ir finalizando, porque quiero tu opinión sobre el tema de Venezuela. El caso PLD, ya que mencionaste a Abel Martínez, ¿ves a Abel Martínez como la figura repitente? Yo no estoy autorizado, yo no hablo de política. Pero tú eres miembro del PLD, Elic, tú eres miembro, tú tienes preferencia. Con los amigos, yo soy analista, soy abogado, politólogo, analista internacional y diplomático. Primer programa de 72 programas que me han puesto a hablar de la política local. Es una política muy, muy sin contenido. Por lo tanto, no dedico tiempo a ese tipo de política. Pero sigues en el PLD, yo me mantengo en el plano internacional. Tú sigues en el PLD, ¿no? Yo me mantengo en el plano internacional. Ok, bueno, pues vamos a evadir eso entonces. Por ejemplo, Venezuela, tú no has querido hablar de Venezuela. No, yo te voy a preguntar sobre el tema de Venezuela. Tú no has querido hablar de lo que está pasando en Bolivia. No, pero perdón, tú no has querido hablar, Luis Manuel, de lo que la gente quiere escuchar en Sábado al Día, que la gente está contenta porque, por ejemplo, Trump representa
el fin de dos grandes conflictos que nos han arropado en el 23 y el 24, que fue la guerra de Ucrania, que ya está llegando a acuerdo, y Hamas y Israel se acaban de poner de acuerdo y están firmando este fin de semana. No, pero eso lo celebramos, eso lo celebramos. Esos temas son interesantes. Eso lo celebramos, pero un asunto es la cantidad de temas y otro asunto es el tiempo. Entonces, sobre el tema Venezuela, ¿qué vislumbras tú de la relación Trump-Maduro, que ya parece que va a correr tranquilo sus 5 años de gobierno ahora? Sí, se ha salido nueva vez con la suya el presidente Maduro, el dictador Nicolás Maduro, dictador. Tiene un control absoluto del gobierno y vemos cómo Luis Manuel tiene el control del gobierno, tiene el control del partido y tiene el control más importante para una dictadura, que es el de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, aislada, un poco más aislada Venezuela, pienso que con pataleos de la oposición venezolana, la espectacularización de la presencia de Edmundo González en algunos países, y con mucha inestabilidad, el presidente Maduro se va a quedar ahí por los próximos 6 años que le toca gobernar. En el caso de la oposición, entonces, ¿qué alternativas tendría? La oposición está muy debilitada, lo pudiste ver ahora. El gobierno de Biden cometió un error, llegó a un acuerdo, le liberó 11.000 millones de dólares y le compró petróleo. Eso permitió que Maduro se oxigenara. Confiaron en Maduro, fueron a la mesa de negociaciones y cuando ya Maduro tenía el dinero en sus manos, le dijo no hay negociaciones, le inhabilita a Corina, rompe relaciones, rompe el diálogo y entonces compró a parte de la oposición y se quedó en el poder. En el caso de Donald Trump, entonces, ¿tú entiendes que en su gestión recrudecerán las sanciones contra Venezuela o habrá una flexibilización? Trump, desde el punto de vista politológico, es mucha espuma y poco chocolate. Trump habla mucho, pero resuelve poco. Y más desde el punto de vista de los conflictos, él no se involucra mucho. Él se involucra más en los aspectos que tiene experiencia, que son los aspectos comerciales. Renegociar acuerdos, devolver empleos a la economía estadounidense y ponerle aranceles ponerle aranceles o elevar aranceles con los países con los que tiene acuerdo. Ya eso en ese tipo de conflictos ya tuvimos la experiencia del 17 al 21 y Trump no es un hombre muy belicista. Hablando de Estados Unidos, porque te apasiona el tema Estados Unidos, dime una cosa, el caso de ser Donald Trump... hablar de esa política vernácula de tu amigo Abel Martínez. No, porque es que imagínate tú, ¿quiénes son los actores? ¿Quiénes son los actores que tenemos aquí, Eli? Entonces, tú en un momento como miembro del PLD también vas a trabajar por uno de los equipos y la gente quiere saber. Entonces, en el caso de Donald Trump, ¿tú entiendes que esto pues manda un mal mensaje? Un presidente reelecto con un proceso por varios cargos federales abiertos. No, como tú sabes, no será, es imputado, pero no va a pagar ninguna pena ni ninguna pensión. Lo que sí va a quedar en la historia de que es el primer presidente que asume con 34 cargos. El juez Juan Merchan quiso pasar a la historia y entonces finalmente, aunque la Corte Suprema con control conservador, 6 jueces a 3 liberales, decidió que Trump no podía ser imputable porque la mayoría de faltas fueron cometidas y que los otros eran casos menores que involucraban a terceros, no a él directamente, porque sabes que, por ejemplo, en los casos de atrapar y matar, que compraste la información para secuestrarla, para que no se dé a conocer, no se involucró él, sino que fueron terceros, quizá al servicio de él. Entonces sí, Trump se convierte en el primer presidente que llega con cargos firmes a la presidencia de la República, aunque no va a guardar prisión ni a pagar ninguna multa por ninguno de los 34 cargos que fue condenado. ¿Eso envía un mensaje de que la institucionalidad en Estados Unidos se ha visto debilitada? Eso no tiene nada que ver en política y en comunicación, es lo que te da resultados. Tú escuchas a un amigo tuyo todos los días que tiene el mayor rating en YouTube y vive diciendo muchísimas malas palabras. Entonces, tú dirías, bueno, Trump, en medio de un proceso electoral, hay una inversión de valores en la sociedad y eso es importante que tú lo tomes en cuenta. Y tú dirías, bueno, entre Kamala Harris y Trump, ¿qué prefirió la gente? El tipo que dice que a la mujer hay que hacer esto, hacerle lo otro. Entonces, hay una inversión de valores en la sociedad que nosotros como politólogos y como estudiosos del proceso, lo que debemos es ver. Entonces, Trump ha hecho lo que le da resultado. Ese escándalo mediático, ese proceso penal que se le llevaba en Nueva York a Trump, le dio la mayor exposición pública. Usted y yo fuimos testigos y el público de Teleuniverso y de Sábado al Día vio cómo Trump capitalizó
1 hora y 54 minutos de todas las cadenas internacionales, cuando él salía de Mar-a-Lago en su avión de la Florida hasta llegar a la corte en Nueva York. Y entonces ese espectáculo le da una gran exposición pública, y recuerdo que ese día recaudó 158 millones de dólares de contribuyentes. Entonces Trump es un hombre que viene del espectáculo, de lo que usted y yo conocemos como el show business. Entonces Trump capitaliza todo ese tipo de cosas. Elic Fernández Carrera, muchas gracias, hermano, por acompañarnos aquí en Sábado al Día. Sí, pero no vuelvo a este programa porque tú me metes para el patio local y la gente quiere escuchar el análisis internacional. Hermano, un privilegio de verdad. No, muchachos, a la gente le gusta toda esa chelcha. A través de Teleuniverso, Canal 29. En los próximos días estaré haciendo un media tour para hablar de todos estos temas internacionales, porque Trump generará muchos temas a partir de este lunes 20. Bueno, y trae también la presentación del libro por aquí. La gente quiere ver ese documento. Sí, es un abrazo. Perfecto. Amigos, a ustedes también las gracias por la sintonía. Hasta la próxima. Café y Paz.